Amigos de OVNI Radio, bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas de lo Invisible. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más increíbles de la fenomenología paranormal, que son las teleportaciones. ¿Existen viajes instantáneos de personas o de cosas de un lugar a otro? Viajes instantáneos. Ahora estoy acá, al instante siguiente, al milisegundo siguiente, o en el mismo minisegundo, me traslado a las antípodas. ¿Es esto posible? Bueno, según la física, la respuesta por ahora parece ser un ni. Es decir, es posible la teleportación cuántica, que no es exactamente lo mismo que teleportar objetos. La teleportación cuántica que consiguieron científicos chinos y canadienses en el año 2017, según han informado los periódicos, en realidad responde a un fenómeno llamado entrelazamiento cuántico, según el cual dos fotones gemelos, lo que le pasa a uno de esos fotones afecta al otro. Esto ya era una paradoja, también fue estudiada por Einstein y algunos colegas. Entonces, en realidad, lo que han buscado en estos experimentos es afectar al fotón sobre el cual tienen control en el laboratorio, y el otro fotón, por ejemplo, situado en un satélite, responde de manera análoga. Entonces, a eso, ese entrelazamiento cuántico, a eso le llaman teleportación cuántica. Es decir, logramos afectar a un fotón que estaba lejos nuestro, actuando sobre el fotón que tenemos cerca. Pero eso no es lo mismo que la teleportación de objetos, al mejor estilo Star Trek. ¿Se acuerdan ustedes cuando el Capitán Kirk y el señor Spock se ponían en el desintegrador y al ratito aparecían reintegrados, salían de la nave Enterprise, se desintegraban y aparecían reintegrados en el planeta al cual querían bajar? Bueno, experimentos de este tipo no ha habido, no hay teleportaciones controladas, y supuestamente, según la ciencia, tampoco hay teleportaciones espontáneas, fuera de todo control. Bueno, yo les voy a citar algunos casos y estarán ustedes sacar sus conclusiones, ver si la teleportación es algo posible, si es algo que ha ocurrido. Al final del programa quizá algunos cambien de opinión. Vamos a empezar con un caso ocurrido en Manila, Filipinas, a mediados del siglo pasado. Las extrañas apariciones y desapariciones de Cornelio Closa. Un caso que ha salido en los diarios de las Filipinas. En 1951, un estudiante de sexto grado en la escuela primaria Zamora, Cornelio Closa, de 13 años, experimentó una serie de eventos bastante extraños. Comenzó cuando un día, mientras caminaba a casa desde la escuela con un amigo, se encontró con lo que describió como una hermosa joven de su edad, que llevaba un vestido blanco suelto, con largo cabello rubio hasta la cintura, y estaba de pie. Allí, Cornelio descalzo, antes de moverse, comenzó esta niña a flotar sobre el suelo en lugar de caminar realmente. Cornelio afirmó que ella le habló con bastante claridad, pero sin mover los labios cuando lo hizo. Y que cuando la niña le tocó su mano, se sintió ligero
y sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Cornelio estaba con un amigo, con un compañero de la escuela, pero este otro chico no podía ver a la entidad. Lo extraño no había hecho más que empezar. La misteriosa chica de pelo rubio se dio a conocer a Cornelio y empezó a visitarlo de forma regular. Disculpen si a veces dudo un poco en leerles porque estoy leyendo una traducción de Google de un artículo en inglés. Y a veces, como ustedes saben, las frases son un poquito incoherentes. Yo voy pensando cómo se las puedo leer bien, ¿no? Cornelio se volvió inusualmente indisciplinado en la escuela. Empezó a pelear con sus compañeros, incluso a pelear con chicos mucho más grandes que él. Sin embargo, lograba ganarles, con lo que parecía ser una fuerza sobrehumana. Una vez cuando fue amonestado por su padre por llegar tarde a casa, Cornelio le gruñó, como si fuese una bestia salvaje. También pasaba mucho tiempo ignorando sus estudios y enfurruñándose en un rincón y rechazando la comida que le daban. En la escuela molestaba tanto a los maestros como a los compañeros de clase, con explosiones repentinas de risas maniáticas, con una voz que no parecía ser la suya. Es decir, estamos viendo que Cornelio ya empezó con un comportamiento muy extraño desde el momento en que se encontró con esta chica rubia que flotaba. Una presencia que no podía ver su compañero de clase. Todo esto ocurrió en el momento en que Cornelio comenzó a teletransportarse. En un primer momento su madre notó que se veía enfermo y enrojecido antes de desaparecer repentina y espectacularmente de su vista. Esto no pasó una sola vez, sino que se convirtió en un hecho tan habitual que el padre de Cornelio tenía todas las puertas y ventanas cerradas con clavos para que no se escapara. Sin embargo, el niño lograba teletransportarse lejos y regresar a la casa, desapareciendo y reapareciendo en el aire en un momento. Lo mismo sucedía en la escuela ante numerosos testigos. Por esto llegó a salir en un diario de las Filipinas porque hay muchos compañeros de clase que afirmaban que, por ejemplo, una vez el maestro llamó a Cornelio al frente de la clase y una vez que estaba en el frente y todos lo estaban mirando, se hizo humo, desapareció delante de todos. Comenzó a desaparecer repentinamente del aula de forma regular. Y esto fue tan enigmático que uno de sus maestros tuvo una crisis nerviosa que lo obligó a renunciar al colegio. Imagínense, uno es un maestro de escuela y ve desaparecer a un chico. El profesor explicaría más tarde. Me sentí terriblemente afectado por estos acontecimientos en mi clase. Decidí que antes de perder la cabeza por completo debería renunciar. Recuerdo cómo estos hechos hicieron reír a Cornelio. Fue una especie de risa horrible cuando se enteró que su maestro renunciaba. No parecía un niño, de hecho no parecía un ser humano. Todo esto lo dijo el maestro. En cada uno de estos casos, más tarde, Cornelio afirmaría que la extraña niña se había acercado a él y le había tomado la mano. Un gesto que no había podido resistir a pesar de que sabía lo que significaba y lo que iba a pasar. Cuando se puso en contacto con ella, afirmó que estaba vencido por la extraña sensación de que ya no era real y que el mundo se sentía etéreo y como si estuviera hecho de vidrio, según sus palabras, antes de parpadear. O sea, Cornelio sentía que él se tornaba irreal. En realidad es como si él se desintegrara. Decía como si el mundo estuviera hecho de vidrio.
En la escuela comenzaron a acusarlo de faltar a clases y de deserción, pero nadie podía evitar estos extraños casos de desaparición. Aún más ominoso que las desapariciones en sí fueron los efectos que a veces éstas tuvieron en los demás. A veces, supuestamente también dejaría un hedor horrible en el aire tras estas desapariciones, lo cual provocó violentas arcadas y vómitos en sus compañeros asustados. Muchas veces Cornelio se encontraba dormido más tarde en la cama de su habitación, poco tiempo después, pero a veces se iba por días enteros. Es decir, él estaba en el colegio y de repente los alumnos le decían al profesor, profesor, ya Cornelio se fue otra vez. Y estaban con la puerta cerrada, nadie había notado ningún movimiento, Cornelio ya no estaba entre los alumnos. Entonces aparecía en su casa, en el dormitorio, donde tenía las puertas y las ventanas cerradas con clavo. Pero a veces desaparecía durante días enteros. Nadie lo encontraba durante días enteros. Sin embargo, él siempre regresaba a su hogar, sin importar si las puertas y ventanas estaban cerradas con llave por su familia asustada. Cuando regresaba, afirmaba que la chica con la que estaba le había hecho prometer que no diría nada sobre lo sucedido. Por su parte, Cornelio explicó más tarde que empezó a vivir en estos momentos en que la niña vendría, en su mayoría mirando morosamente a la pared, esperando obsesivamente su regreso como un adicto. O sea, Cornelio ya no le importaba nada, ni estudiar, ni lo que pasaba en la escuela. Él lo que hacía era, nada, estar sin pensar, mirando a la pared, esperando que volviera esta niña que lo llevaba a otra dimensión. Una parte de él necesitaba esto, incluso aunque él mismo no entendiese particularmente por qué. Durante estas extrañas ausencias afirmó que la niña le hablaba mucho, pero que luego no podía recordar lo que le había dicho en realidad. Lo que sí recordaba era estar con ella, que estar con ella lo hacía sentir como si estuviera en un mundo de sueños, donde el tiempo se detenía, y que de alguna manera ya no se sentía real. Dijo que iban por toda la ciudad, flotando en el cielo y descendiendo, para participar en una variedad de actividades, siempre apareciendo de la nada y desapareciendo una vez más misteriosamente, a menudo frente a muchos testigos sorprendidos. Nos diría Cornelio, hubo muchas ocasiones en que la niña y yo flotábamos e íbamos a muchos lugares de la ciudad. Fuimos muchas veces a las salas de cine y visitamos la feria internacional que celebraba en la ciudad. Cuando estaba con ella no me sentía agotado ni hambriento. También habló de que iban al cine y a los restaurantes solo para desaparecer sin pagar. Fantástico. Se ha encontrado la solución a la crisis económica. Hagamos todo como Cornelio Closa, no pagamos nada. En cualquier momento, si Macri se entera de esto, bueno, le va a prescribir la receta de Cornelio a la población. O incluso aparecían y desaparecían frente a la gente simplemente para ver cuál era la actitud de la gente. Mientras tanto, Cornelio continuó mostrando un comportamiento brutal y violento, comenzó a robar dinero de la casa y a discutir o pelear con personas que no habían sido provocadas en lo más mínimo. También se deleitaba en colocar de forma deliberada objetos en la casa, como los anteojos de lectura, las zapatillas y las llaves de su padre, es decir, un poquito lo que algunas leyendas irlandesas dicen de los gnomos, ¿no? Como que se divierten en esconder las cosas y en hacerlas aparecer en cualquier otro lado. Me parece que esto lo hacía Cornelio. Y se teletransportaba a la cocina para comer todo lo que había en la nevera antes de volver a su habitación. También tenía un incontrolable deseo de romper platos y casi todo lo que estaba a su alrededor. La salud de Cornelio comenzó a deteriorarse, hasta el punto de que casi no comía nada, y se convirtió en un rostro sombrío y fantasmagórico, una versión fantasmal de su antiguo yo. El padre de Cornelio lo llevó a varios especialistas psiquiátricos, pero todos le dijeron que su hijo no tenía nada de malo, aunque a menudo Cornelio era ingobernable durante estas visitas. Nadie podía hacer mucho para mantenerlo confinado, porque todavía estaba dispuesto a desaparecer y reaparecer en cualquier momento.
Ningún muro lo podía contener. Fue entonces cuando un pastor metodista se acercó para tratar de ayudar a la familia en este difícil trance. En el momento que los visitó el pastor, Cornelio sintió un impulso irracional de huir. Podía escuchar la risa malvada fuera de la casa. Era la entidad alienígena. Era la voz de la chica que decía que debía huir. El pastor le dijo a mi padre que conocía a alguien que me ayudaría, alguien que había ayudado a otros. Dijo que necesitaba mucha ayuda y tuvo que orar por ello de inmediato. Me dijo que el diablo mismo estaba en mi cuerpo. El pastor informó a la familia que creía que la niña que su hijo estaba viendo era en realidad un demonio, y los remitió a un evangelista estadounidense que trabajaba en las Filipinas con el nombre de Lester Sumrall. Cornelio fue llevado a la iglesia de Sumrall y se sintió inmediatamente incómodo allí. Informó que fue durante su estancia en la iglesia que miró a su extraña compañera y notó que ya no era una niña bonita, sino una abominación horrible más allá de toda descripción. Sumrall, el pastor, empezó a rezar por el niño, y después de un tiempo Cornelio afirmó que se sentía limpio. Después de esto, la niña o el demonio, lo que fuera, que lo había estado teletransportando por todos los lugares, no se le apareció de nuevo y pudo volver a llevar una vida normal una vez más. En otra descripción de este caso, si ustedes googlean desapariciones de Cornelio Closa, dicen que este pastor le practicó un exorcismo a Cornelio. Dijo algo así como: te rodeo con la sangre de Cristo y ya no podrá venir este demonio a por ti. Y que entonces la niña apareció en su forma demoníaca, gruñendo, al mejor estilo película del exorcista, y abandonó para siempre a Cornelio. Cornelio Closa, después de esto, pasó a tener una vida normal, se casó, tuvo 2 hijos, y bueno, no sabemos exactamente si vive todavía, ya debería ser una persona mayor, o si ya falleció, pero durante muchos años ya no volvió a ser molestado por esta entidad, que en un momento él mismo llamó alienígena. Claro, para nosotros los que vivimos en la Argentina es muy difícil comprobar la fiabilidad de los testigos, en el caso de Cornelio Closa, porque son gente que ha vivido en las Filipinas. Lo único que sabemos es que hay diarios que han hablado de eso. Pero por supuesto, podría ser una superchería. Los filipinos tienen bastante experiencia en eso. Algunos recordarán cómo todos los diarios, los mainstream, han sido engañados de una manera muy ridícula por un filipino que decía estar embarazado. Todos los diarios, el Clarín, todos los demás diarios, El País de España, todos hablaban del filipino embarazado porque no sé qué, y resulta que el tipo lo único que hacía era inflar la panza. Por supuesto no había ningún embarazo. También los filipinos son maestros en el arte de sacar supuestos intestinos del cuerpo de una persona, diciendo que esto es lo que le estaba haciendo mal, y resulta que son intestinos de pollo que, mediante un truco de prestidigitación, hacen aparecer como que sale del cuerpo de una persona. Así que en Filipinas se sabe bastante de trucos y de estafas intelectuales, así que bueno, no sabemos si el caso que les acabo de leer de Cornelio Closa, qué tanto tiene de real. Yo de acá, desde la Argentina, es imposible. Hubiera sido un caso ocurrido en el Uruguay o en Chile, pues yo mismo me iba para allá a visitar a los testigos, como lo he hecho muchas veces para casos de hallazgos arqueológicos, y claro, hablando con la gente que presenció estos hechos,
uno ya se hace una idea mucho más clara de si es real o no. En el caso de Cornelio Closa no lo podemos saber. Y en los demás casos que podría leerles, casos ocurridos en Italia, en Brasil, pero hace 100 años, no podemos tener una certeza de que sea real lo que nos cuentan los testigos sobre apariciones y desapariciones imprevistas de personas. Por eso prefiero continuar esta exposición, en lugar de hablar de las desapariciones y apariciones de personas, yo voy a continuar este análisis hablando de objetos que han aparecido en lugares totalmente insólitos, y de eso sí hay prueba porque tenemos las fotos. Son los famosos OPARTs, Out of Place Objects. Los objetos fuera de lugar a veces aparecen en lugares que la verdad que dan mucho que pensar. Por ejemplo, tenemos el caso que se suele conocer como el enigmalito de Williams. Es un enchufe, un conector de 3 patas que apareció empotrado en una piedra de granito compuesta por cuarzo y feldespato. Y están sus fotos en internet. Y la verdad que uno lo ve y dice, ¿cómo es que apareció este enchufe empotrado en esa piedra de granito? No tiene explicación. Este objeto, llamado también Petradox, fue hallado por John Williams en 1998 durante una excursión realizada en un lugar semidesértico de Norteamérica, lejos de complejos industriales. El señor Williams encontró un artefacto que presentaba la apariencia indiscutible de un componente electrónico encajado en la piedra de granito. Los análisis efectuados mediante rayos X potentes, los de uso corriente no podían penetrar la roca, pero hay otros tipos de rayos X que sí podían permitir ver el interior de la roca y delataban que la matriz, o sea, el hueco donde está empotrado el componente, se prolonga en una confusa estructura interna que incluye una cavidad. Pese al marcado escepticismo que las distintas instituciones científicas mexicanas han demostrado ante el hallazgo de Williams, hasta el momento ninguna persona ha podido comprobar que el artefacto incrustado en la piedra no sea algo auténtico. Este es solo uno de los objetos de los OPARTs que aparecen en lugares totalmente imposibles. Les voy a comentar otro caso, más curioso todavía. Y este fue certificado por arqueólogos chinos que trabajaban desenterrando una antigua tumba de la dinastía Ming del siglo XVI. Y cuando abrieron esta tumba que estaba sellada y donde había un cuerpo de un antiguo emperador, encontraron dentro de esta tumba que estuvo cerrada más de 4 siglos un pequeño reloj. Un reloj, no un reloj antiguo, un reloj anillo en realidad. Algo también bastante curioso, porque yo nunca lo he visto. Pero es un reloj, no pulsera, sino, digamos, la malla tiene el tamaño de un dedo, una malla de bronce, totalmente oxidado, totalmente verde por el óxido, porque era de bronce, y decía del lado de atrás, Made in Swiss. Hecho en Suiza, un reloj suizo, ¿sí? Un reloj suizo del estilo de los relojes pulsera, pero más pequeño, por un reloj anillo, con su malla metálica, de los que vemos normalmente, el típico reloj del siglo XX, dentro de una tumba sellada de un emperador de la dinastía Ming del siglo XVI en China. Y esto certificado por los arqueólogos, en este caso una excavación oficial, encontraron ese objeto total y absolutamente fuera de lugar. ¿Cómo llegó ese reloj suizo a la tumba de un emperador chino del siglo XVI? Bueno, este es el tipo de enigmas y de problemas
que la ciencia ignora. Como no hay una explicación a mano, una explicación cómoda, hay una aplicación cómoda, que permita lucirse a un académico. Entonces, no hablemos de esto. ¿Cómo apareció ese reloj suizo en la tumba de un emperador chino de hace 400 años? Pero, bueno, en realidad la respuesta en otro departamento. Los arqueólogos no tienen respuesta a eso, claro. Pero si van al otro departamento de la universidad, al departamento de física, los físicos le podrían decir, bueno, mire, se puede haber teletransportado esto. Claro, los físicos a su vez, ellos por un lado aceptan la posibilidad teórica de la teletransportación, pero ellos tienen otro tabú. Ellos creen que solamente se podrá hacer con una máquina hecha por ellos mismos, por los profesores de la universidad. Pero no conciben que las teletransportaciones, las teleportaciones, puedan ocurrir de manera espontánea o por medios que no tengan nada que ver con una máquina ni con un experimento científico. Porque en realidad estas cosas ocurren fuera de los ámbitos controlados de los laboratorios. Entonces, bueno, ya entramos en la tierra de nadie, ¿no es cierto? ¿Cómo puede haber ocurrido esto? Hay muchos otros objetos, por ejemplo, el famoso martillo de Somerville, que está en un museo de Texas, también encontrado hacia 1934, un martillo del siglo XIX, o del siglo XX, un típico martillo de lo que tenemos cualquiera de nosotros en nuestra caja de herramientas, que se encontró empotrado en una roca calcárea. Una roca incluso llena de fósiles. Algunos decían que esta roca tenía millones de años de antigüedad. En este caso es posible que no, que sea simplemente una roca antigua disuelta y que este martillo, por ejemplo, haya estado sometido a un proceso, si cayó, por ejemplo, en el agua de un arroyo donde había minerales que se fueron incrustando en el martillo. A veces ocurre eso y se le forma una costra alrededor, pétrea, calcárea. En este caso no habría ninguna teleportación. El martillo en sí no estaba oxidado, el martillo de Somerville. El anillo de la dinastía Ming sí lo está. Hay muchos otros casos, muchos, no los quiero referir todos porque, bueno, la verdad que serviría más mostrar fotos. Busquen O-Parts. Claro, es un cajón desastre donde cabe de todo el O-Part, ¿no? Es un cambalache. Donde, por ejemplo, hay desde hallazgos arqueológicos que no están reconocidos, que no tienen nada que ver con una teleportación, hasta casos de incrustación por minerales, y pasando por los casos auténticos de teleportación, como ser el anillo reloj suizo que aparece en la tumba de un emperador de la dinastía Ming, o el Petradox, el conector encontrado por Williams, empotrado en una piedra de granito, por ejemplo. Esos son casos auténticos. Entonces resulta que la teleportación ya no es un simple cuento de hadas, porque tenemos objetos que los podemos ver, los podemos fotografiar, están hallados en lugares que no pueden haber llegado solos por los medios tradicionales y que realmente hacen sospechar una teleportación, es decir, una desintegración del objeto de su lugar original, por ejemplo, de una joyería suiza. Se desintegra el objeto ahí y aparece reintegrado dentro de la tumba de un emperador porque el objeto viajó a través del hiperespacio, para usar un término común en la ciencia ficción. Sale de nuestra dimensión, entra a una dimensión superior, sale de las 3D del espacio, sale también de la cuarta dimensión del tiempo y se reintegra a través de una quinta dimensión. Entonces puede entrar en lugares cerrados, como Cornelio Closa, que entraba y salía de su habitación cerrada. Claro, porque si nos vamos de las 3D, nos vamos a un hiperespacio. El hiperespacio está afuera y está adentro también.
Entonces Cornelio Closa puede aparecer adentro de un lugar cerrado. Y el reloj de la dinastía Ming también puede aparecer dentro de una tumba cerrada. O una bujía de automóvil puede aparecer dentro de una geoda, adentro de la cavidad hermética de una piedra que se formó hace 500.000 años, como ocurrió con la geoda encontrada en 1961 por Mike Mikesell y Virginia Maxey, que ellos buscaban para su joyería geodas un buen día y encontraron una de estas geodas que, al ser cortada con una sierra, adentro tenía una bujía de coche que, por si fuera poco, tenía incrustados fósiles de 500.000 años de antigüedad. Ahora, resulta que la cosa se pone más complicada, ¿no? Porque estas teleportaciones espontáneas, en algunos casos, se ha hablado de manos que aparecían, manos semivisibles, que aparecen tomando cosas y se las llevan, ¿no? Es decir, estamos hablando de entidades ya que operan en este hiperespacio y que secuestran o abducen personas o roban objetos y los ponen en otro lado. El lugar es totalmente insólito, ¿no es cierto? Algo de folclore hay, que nos hablaba de los duendes que les gusta llevarse cosas, robar cosas y después nos las hacen reaparecer. Bueno, todo esto lo hemos mencionado, ¿no es cierto? Lo que yo no he encontrado hasta ahora son casos indudables de viajes en el tiempo. Es decir, las cosas desaparecen de un lugar y aparecen en otro. Hay teleportaciones. Las personas también aparecen y desaparecen de forma insólita. Pero no tenemos pruebas de que hayan viajado en el tiempo. Por ejemplo, este anillo, este reloj anillo de la dinastía Ming, yo por un momento al verlo totalmente oxidado dije, epa, que apareció cuando enterraron al emperador en el siglo XVI, por ejemplo, y lleva 4 siglos ahí adentro. Y después me dije, no hace falta que haya ocurrido eso, porque si el reloj desapareció, por ejemplo, de una joyería suiza hace 50 años, y se metió a través del hiperespacio en la tumba de este emperador enterrado desde hacía siglos, el reloj lleva 50 años dentro de esa tumba. Y en 50 años se oxida y queda totalmente verde como lo estamos viendo. Es decir, no tenemos por qué pensar que el reloj viajó hacia atrás en el tiempo. Simplemente con haberse teletransportado y aparecido en la tumba hace 50 o 60 años ya estaría oxidado igual. El martillo de Sommerwell no tiene óxido. El conector, ese enchufe, que aparece empotrado en una roca de granito que tiene millones de años de antigüedad la roca, ese conector ni siquiera presenta óxido. Entonces parece ser algo que voló de algún lugar, hace 10 años, 20, 50 o 100, no mucho más porque no existían los enchufes antes de eso, y se empotró en la roca ahora, porque si se hubiera empotrado en el tiempo de formación de la roca hace millones de años, ese enchufe, ese conector electrónico estaría totalmente fosilizado. Y eso no ocurre. Nosotros vemos que tanto el martillo o el conector no están fosilizados, no viajaron al momento que se formaron las rocas. Ni hablemos de esas teorías de que porque apareció esto, y entonces la humanidad hace 100 millones de años tenía enchufes como los actuales. No, porque ahí no vale la pena, digamos, no se puede por un enigma. No hace falta cambiar todo lo que sabemos de la evolución de las especies y de la evolución de la humanidad que se ha formado en los últimos millones de años
hace 5 millones de años todavía estaba el australopiteco, digamos. No podemos hablar de seres humanos que tenían martillos hace 60 o 100 millones de años. No tiene sentido ese tipo de especulaciones. No hacen falta. A lo sumo, uno podría haber pensado que viajó en el tiempo ese objeto. Pero la falta de fosilización nos está indicando que incluso no viajó en el tiempo, que son objetos. Martillo del siglo XIX, por ejemplo, que se incrustó en una roca antigua. O el reloj que se metió adentro de la tumba del emperador, cuando ya el emperador llevaba 4 siglos muerto ahí adentro del cadáver. Y el reloj vuela ahí hace 50 años y aparece oxidado. Es decir, no tenemos todavía, pese a que es una posibilidad teórica según los físicos, que yo no sé hasta qué punto están correctas sus teorías en este caso, pero no tenemos pruebas de viajes en el tiempo. Luego ahí sí volvemos a los casos de apariciones y desapariciones humanas. Ahora tenemos un apoyo mucho más sólido para hablar de esto, porque hemos visto que hay objetos sólidos que podemos ver y tocar y fotografiar que realmente han sido teletransportados. Hubo casos célebres de gente que apareció en otro lado. Por ejemplo, hubo un soldado español que era un soldado de la conquista de México, uno de los soldados de Cortés, o muy poco posterior, que durante el siglo XVI apareció en una guarnición en las Islas Filipinas, al otro lado del mundo. Y bueno, incluso apareció entre sus camaradas, entre otros soldados españoles de la Filipina, ¿no? Totalmente desconcertado. Los españoles cuando lo vieron dicen, ¿de dónde vienes tú? No, yo vengo de México. Incluso creo que fue encarcelado porque decían que es un espía, qué sé yo, y parece ser que, no sé, lo mandaron a España. Y ahí los mismos camaradas de él de México dijeron, sí, pero este tipo desapareció, estaba en México, no lo vimos más. Bueno, sea que le hayan creído o no, lo terminaron soltando. Creo que incluso volvió a México. Un caso famoso, tendría que buscarles la correspondiente identidad de este soldado. Pero ¿qué pasa? Claro, cuando es gente, resulta un poquito más difícil de documentar el caso. Cuando son objetos es un poquito más fácil. Uno de los casos más extraños y que está documentado por cámaras de seguridad es el de la aparición y desaparición de automóviles, de personas que están viajando en un coche y filmado a veces por las cámaras que tiene el mismo auto, por ejemplo en Rusia, donde los coches llevan una GoPro, llevan una cámara de seguridad impuesta por los seguros, para poder saber en caso de accidente quién tuvo la culpa. Entonces, como esa cámara está filmando siempre, en Rusia se han documentado casos inexplicables, gente que va conduciendo, se ve el tránsito delante de esta persona y va a doblar y de repente aparece un coche de la nada y provoca un accidente. Hay que tener cuidado cuando, la verdad que esto en un programa de radio yo lo estoy diciendo y no puedo mostrarles cuál de las filmaciones me estoy refiriendo. Hay que tener cuidado, ser un poquito perspicaz, porque a veces, por ejemplo, aparecen filmaciones trucadas con Photoshop de coches que chocan con la nada. Si ustedes ponen, por ejemplo, choques con la nada, aparece un coche, filmaciones que son muy, muy nítidas. Aparece un coche andando a gran velocidad y de repente choca con la nada y queda destruido, ¿no? Claro, lo que han hecho ahí es un coche que chocó contra otro, le han borrado al otro coche con el Photoshop y entonces están simulando un choque con el aire, con la nada. No es de estos casos que estoy hablando. Ojo, no es de estos casos. Yo estoy hablando, por ejemplo, de algunas filmaciones que son hechas por cámaras de seguridad de una autopista,
y donde se ve el tráfico que va pasando. Y por ejemplo hay una tremenda que es en un túnel de Francia donde viene pasando un camión y en el carril de al lado hay un coche y de repente ese camión choca terriblemente con otro camión que apareció de la nada y que no hay manera de ponerlo, porque uno se fija en la dinámica del tránsito, no tiene manera de ser puesto adelante de ese camión porque hay otros coches. De repente aparece, chocan los dos camiones muy similares, provocan un accidente importante con varios coches a la vez que van chocando. Es decir, esto no es un Photoshop, es una filmación real y se ve claramente que no hay lugar en la película para haber borrado un camión que estuviera ahí, porque todos los carriles están llenos de autos, van a cierta velocidad, a poca distancia unos autos de otro, el camión va a poca distancia de los autos y de repente choca con otro camión que no tiene manera de haber aparecido ahí. Bueno, nuevamente, son casos que muchos dicen, no, es un engaño óptico, el coche estaba atrás de otro y no lo vieron. Yo digo, hay varios casos que a mí me parece bastante convincentes donde no hay posibilidad de Photoshop ni posibilidad de un engaño óptico y los coches aparecen realmente de la nada. Pero además, tenemos casos de testigos que nos hablan de los lapsos de tiempo perdido, gente que iba manejando en su auto y aparece, no recuerda nada del viaje y de repente aparece en su destino a los 10 minutos de haber salido cuando tenía que haber tardado una hora en llegar a ese lugar. Y hay un testigo con lo que se encuentra y dice, no, pero si vos saliste hace 10 minutos, ¿cómo estás acá? Estos testimonios concuerdan con esos videos de cámara de seguridad donde se ven que hay coches que se le teletransportan y aparecen repentinamente, generalmente provocando accidentes, porque aparecen en medio del tránsito de gente que no podía en ningún momento pensar que ese coche iba a aparecer ahí. Entonces, todos los casos que hemos referido, el caso de Cornelio Closa y muchos otros que podría referirles, que no he querido llenar el programa con otros testimonios porque no reforzarían el testimonio, porque son casos a veces de hace un siglo, que no sabemos, que gente dijo. Hay muchos testimonios de gente que ha desaparecido o ha aparecido misteriosamente. Tomé el de Cornelio Closa porque ha salido en los diarios de las Filipinas, un caso relativamente reciente. A eso le sumamos los OOPARTS, de los cuales tenemos testimonios concretos y sólidos, porque existen y aparecen empotrados en rocas formadas hace muchos millones de años, o en tumbas selladas, esto certificado por arqueólogos que las han excavado. Y finalmente los casos de los coches que aparecen y desaparecen, y los lapsos de tiempo perdidos. Todo esto nos lleva a pensar que realmente existen las teleportaciones. Realmente existen. El misterio mayor, por supuesto, no solo es por qué se producen, sino que parece haber unas entidades operando en lo que llamaríamos el hiperespacio, unas entidades muy misteriosas, manos, entidades que abducen personas o que roban objetos y los hacen aparecer en otro lado. Podríamos llamarlos los amos del hiperespacio. De estas entidades no sabemos prácticamente nada. Amigos de Crónicas de lo Invisible, esta ha sido una nueva edición de nuestro programa. Espero que les haya gustado y nos veremos pronto. Hasta luego.